lo adelantábamos en los títulos, la provincia de Chaco vuelve a la fase 1. Directamente el gobernador Jorge Capitanich asegura que van a cerrar las fronteras de la provincia. Y para hablar un poquito más sobre este tema, estamos en comunicación en este momento con César Quintana. Él es periodista de Chaco. Muy buenas tardes, Nahuel y Amanda te saludan. ¿Cómo va, Amanda, Nahuel? Buenas tardes. Sí, la verdad que es una situación compleja la de la provincia del Chaco. Como bien decías vos, bueno, el domingo el gobernador Jorge Milton Capitanich anunciaba el decreto 702 que declara sueldo administrativo durante una semana, es decir, hasta el viernes 21 de junio, para tratar de que las personas puedan quedarse en los hogares, porque el número de contagios y de decesos fue aumentando y somos una de las provincias después de Buenos Aires con mayor número, y es lamentable, ¿no? Por allí la gente le cuesta entender que es necesario quedarnos en la casa, así que empezaron a recrudecerse también lo que tiene que ver con los controles, como bien decías vos, los accesos, y también dentro de la ciudad. La policía de la provincia del Chaco es más riguroso con los controles en estos momentos. Bueno, hoy nosotros hablábamos con el comisario general Fernando Romero, quien es jefe de la policía aquí de la provincia del Chaco, y hablaba de que, bueno, hoy por lo menos en el inicio de la jornada, ya desde ayer en realidad, se veía poco movimiento en las calles, lo cual, bueno, era alentador y también esperanzador. Decía el jefe de que las personas empezaron a disminuir la circulación dentro y alrededores también de lo que es Resistencia. Y también se van a poner un poquito más rigurosos con lo que serían en sí las excepciones en el momento de ahora. Contanos un poquito en qué consiste, cuáles son las actividades que van a continuar en vigencia, y también contanos un poco sobre las localidades que se vieron mayormente afectadas. Bueno, sí, en cuanto, por ejemplo, a la flexibilización, en cuanto al permiso, también nosotros tuvimos el permiso nacional, un permiso provincial, como ya este es el tercer permiso provincial que se debe sacar. ¿Por qué? Ahora lo que hay que hacer es revalidar el permiso que ya se tiene, es decir, se achicó más, ¿no?, la brecha de aquellas personas que pueden salir. Entonces hay que volver a ingresar a una página del gobierno de la provincia de Chaco, aquellos que tenemos el permiso de circulación, y ahora es más exhaustivo el control y las preguntas que se hacen para saber si realmente necesitas salir de tu casa, si es realmente esencial salir de la misma. Por ejemplo, los deliveries ahora que hacían diferentes tipos de envíos, lo que van a hacer es solamente circular para lo que tiene que ver con comidas, nada más. No va a ser para farmacias, para el supermercado, como se venía haciendo en los últimos días. Por ejemplo, hoy y hasta el día lunes no hay bancos, no hay atención a los bancos. Es muy reducido lo que tiene que ver con los supermercados, por ejemplo. Se había empezado a flexibilizar en cuanto a lo que es barbería, peluquería y otros rubros, que ahora, bueno, eso no va a poder funcionar, es lo que no decidió el gobierno de la provincia. Reiteramos, por los números, como bien decías vos, te voy a contar. En Fontana, 109 casos. Claro. ¿Por qué empiezo por otras localidades y no por Resistencia? Para que vean la diferencia y qué es lo que pasa en nuestra ciudad capital. Por ejemplo, en Barranquera, 104 casos, son algunos de los lugares más cercanos que tienen esos números, pero en nuestra ciudad capital son alrededor de 1.051 casos. Claro, es muchísimo. Saltamos a una diferencia bastante importante. César, ¿qué es lo que ocurre con los ministros del gobierno, que tengo entendido que son 4, que dieron COVID positivo? Bueno, Magdalena Odarda, quien es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estuvo aquí de visita a nuestra provincia. Sí. Y se cree que a través de ella, las ministras del gobierno de la provincia de Chaco y 2 pilotos que los llevaron hacia el interior, hacia lo que es la zona del Impenetrable, que es una zona realmente con población con una necesidad socioeconómica importante, ellos estuvieron haciendo ese recorrido. Aparentemente lo que dicen es que Odarda tiene trabajadores, colaboradores con COVID-19 internados, y ella había ya tenido el COVID previo a su visita a la provincia de Chaco, y estuvo en contacto, bueno, con la ministra de Salud, la ministra de Seguridad también, la ministra de Ambiente Territorial, que fueron las que estuvieron
cerca de Odarda, son las que dieron positivo. ¿Por qué se cree esto? Que desde el Ministerio de Salud hablaban hoy también que Odarda fue el foco de infección, por así decirlo, porque las ministras no tienen alrededor del suyo ni parientes ni tampoco colaboradores infectados o que se sepa. Entonces, bueno, se cree que lamentablemente en esta visita que hizo a la provincia del Chaco fue que contagió a estas ministras del gabinete de la provincia. Bien, y César, al principio estabas mencionando la importancia, ¿no?, de que las personas se queden en su casa. ¿Cómo notaste la respuesta de parte de los vecinos? ¿Cómo notaste en sí el comportamiento social mismo desde que empezó la cuarentena? Bueno, al principio, como en varios lugares, no se le dio mucha importancia. Viste que a veces los argentinos somos esto de que, bueno, no, acá Sí. no va a pasar esto, o no va a venir, o no es tan grave. Después, cuando empezamos a ver los números en ascenso, la gente empezó como a alarmarse un poco, pero fue lamentablemente muy poco el tiempo que tomó como conciencia o que tuvo miedo, por así decirlo, porque después, y es por eso que el incremento también de los casos, había días que parecían días normales, totalmente normales, en el centro, microcentro de la ciudad, gente que iba, que venía, no tenía trabajos esenciales o actividades esenciales, simplemente salían de los barrios hacia el centro o viceversa, o a visitar a algún familiar. Ahora, reitero, con este decreto recientemente que anunció el gobernador, se ve un poco más de calma en la sociedad, hay menos circulación de personas, esto en centro y microcentro de la residencia. Claro. Ahora bien, es muy complicado entrar a los barrios, porque son muchos barrios, son grandes, algunos barrios, sobre todo en la zona sur de Resistencia, y ingresar y controlar es complicado. Entonces en los barrios, como no hay tantos controles, porque no da la capacidad policial, a veces se infringe un poco el aislamiento. Claro. Bien, César, muchísimas gracias por tenernos al tanto de cómo está la situación en Chaco y poder contarnos un poquito más en primera persona cómo están viviendo todo en la provincia. No, por favor, gracias a ustedes. Quedamos en contacto para cualquier cosa. Por favor, muchísimas gracias. Ahí lo escuchábamos entonces a César Quintana, él es periodista de Chaco, relatándonos un poquito sobre la situación de la provincia de Chaco, justamente que vuelven a la fase 1, medidas mucho más estrictas, cierran las fronteras directamente, así que bueno, esperamos que de todos modos sirva para evitar realmente la propagación del virus.